Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches, en primer lugar, a cada hermano. Gracias por tenernos paciencia y esperar. Eh, Quería invitarles a que hagamos nuestras Biblias en, en Marcos capítulo 9. Pero también quería invitarlos a que me acompañen en una cortita oración, hermanos, antes de la lectura. Oremos. Amado Señor, bendito Padre que estás en los cielos, te rogamos, Señor, que en esta noche, Señor, tu presencia esté en medio nuestro, como ya te has manifestado, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar reunidos aún a la distancia, pero, Señor, sabiendo que estamos cerca por la sangre de Cristo, porque Él nos rescató, Él nos redimió. Hoy estamos aquí, Señor, compartiendo, Señor, de una misma fe. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, se escucha bien ahí, hermanos, ¿no? ¿Sí? Bien. Si no, me avisan y hablo un poquito más fuerte. Bueno. El título del mensaje en esta noche yo le puse Crisis de Fe. Y pensaba cuando estaba tomando notas en la situación en la cual el Señor les habla a los discípulos y están en la barca, ¿no? Y comienza a azotar el viento, a golpear fuerte en la barca y a moverla de un lado para el otro, y a la misma vez también eh, empieza seguramente a haber una tempestad fuerte con lluvia, y yo no puedo imaginarse un montón de situaciones, ¿no? Y en ese momento de, de angustia, desespero, comienzan a llamarle al Señor, le dice, Señor, Señor, despierta, no tiene cuidado, que perecemos, y empiezan a hablarle al Señor, y el Señor en un momento tiene que decirles, hombres de poca fe. Y así como esa situación encontramos otras más en la lectura. Y el Señor tiene que llamarle la atención a estos discípulos y decirles, hombres de poca fe. Entonces, eh, tomando como un punto de partida esta situación, yo les quería invitar a leer en nuestras Biblias, en Marcos capítulo 9 y versículo 23 y 24. Acá en esta lectura encontramos una situación que es un poco complicada, un poco difícil. Les voy a leer desde el versículo 14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, esta situación que hasta el momento se nos presenta es de una multitud que está allí rodeando y discutiendo entre ellos, los discípulos, este hombre con su hijo que está con un problema, y el Señor que se acerca en este momento. Versículo 19 dice, y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos.
versículo 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayuda. Fíjense, el planteo que hace este padre, un poco osado, ¿no? Porque viendo que sus discípulos, los discípulos del Señor, no habían podido sanarle, diciendo que habían tenido el poder para hacer y habían hecho muchas señales a aquellos discípulos, no habían podido sanarle a este muchacho. En este momento, este hombre se le acerca directamente al Señor Jesús y le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Miren qué planteo poderoso el Señor, ¿no? Dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Miren que no le está poniendo límites, ¿eh? Le está mostrando algo como que es simplemente creer y vas a tener algo que tal vez no entendés o no comprendés de que se pueda dar, pero todo es posible. Y ese es el planteo que le hace el Señor a este hombre. En el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Inmediatamente allí sale y el Señor en un momento le tiene que decir al final de estos versículos, le dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuda. Pero quería centrarme en este momento, hermanos, en, en este punto. Yo a esta, como les dije, había puesto un título a este mensaje, Crisis de Fe. Y mientras escribía pensaba en las cosas que a nosotros como creyentes nos pasa, en las situaciones que nos toca vivir, cuando estamos arriba de aquella barca que se nos empieza a mover y empezamos a comprender de que somos totalmente inútiles para tomar una determinación y hacer algo por nosotros o algo por el que está al lado nuestro. Y en ese momento difícil, duro, en ese momento complicado, el Señor tiene que levantarse y decirnos, hombres de poca fe. Entonces, por eso es que puse allí el título Crisis de Fe, pero lo dividí en tres partes al mensaje. Para el que toma nota, les digo. Primer punto, Marcos 9:24. Ayuda mi incredulidad. Vuelvo a repetir, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Segundo punto, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Y el tercer punto, que lo podemos tal vez pensar en dos cosas, pero es uno solo, una fe preciosa, una fe probada. Primera de Pedro 1:7. Vamos a tratar de ser claro, pero no quería dejar, hermanos, de compartirle cada uno de las palabras de este mensaje que el Señor me permite en esta noche. Este hombre se le presenta al Señor Jesús y le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y el Señor le dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora fíjense la expresión esta rara, ¿no? Creo. Hay un punto y coma, dice, ayuda a mi incredulidad. Pero si el padre le está diciendo creo, ¿por qué le dice ayuda a mi incredulidad? Hay algo allí que es lo que a nosotros nos pasa a veces, hermanos. Creemos que hay un Dios, creemos que hay un Salvador, creemos que está nuestro Señor acompañándonos.
pero a veces algo está faltando, un poquito está faltando. Hay otra versión que dice, por ejemplo, en la NBI, dice en este mismo versículo, sí creo, exclamó el padre de inmediato. Exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. En la Nueva Traducción Viviente dice, al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y tal vez allí se nos aclara un poquito más esta frase que nos presenta acá la palabra. Este hombre había fe en su vida, comprendía de que Jesús lo podía sanar, lo podía ayudar, pero sabía que es difícil a veces alcanzar ese tamaño de fe que se nos dice. El Señor le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, él a esa expresión le tiene que decir, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a superar mi incredulidad, ayúdame en mi poca fe, como dicen las otras versiones. Porque tenemos fe, hermanos, pero a veces esa fe no le está faltando un poquito más. Y vamos a ver un poquito más detallado esto también. Pero a veces yo pienso en esto, y algunos hermanos nos conocen que sabemos estar con los jóvenes, ¿no? A veces planteamos un ideal tan grande, tan, tan acabado, tan vasto, tan perfecto, que hay personas que dicen, no puedo hacer. Dicen algunas personas, no alcanzo a tener eso que ustedes a lo mejor me piden. Pero cuando se trata de que no somos nosotros los que pedimos, sino es el Señor el que lo está diciendo, las cosas cambian. Porque el Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el hombre le dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi poca fe. Y el Señor lo sanó al hijo. El Señor pudo haber visto esa poca fe en este hombre, pero vio que había un poquito de fe. Entonces, y sabe el Señor de lo que somos nosotros. Somos personas que cuesta creer, cuesta mantenerse firme. Así le tuvo que decir a sus discípulos, hombres de poca fe. Después de que vieron que alimentó a tantas personas, que calmó el viento y tantos siguen dudando, y les tiene que decir hombres de poca fe. Ahora, este hombre, cuando dice sí creo y le dice ayuda a mi incredulidad, está haciendo algo maravilloso este hombre, que es el consejo que yo tomo para mi vida. ¿A quién le fue a clamar? ¿A quién le fue a pedir? ¿Y a quién le fue a pedir la ayuda de lo que le faltaba? Se lo pidió al Señor Jesús. Y le tiene que decir al Señor Jesús, ayúdame. Y el Señor sanó al joven. Porque Él es misericordioso. Y cuando aquel hombre le dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, el Señor se compadece de cada uno de nosotros y de esa manera nos ama, nos ayuda. Segundo punto, dice, aumentanos la fe. Y le voy a invitar, hermanos, a que vayamos a Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Los 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe es una expresión que, fíjense, ¿quién lo dice?
¿Quién lo dice de la situación que está pasando en ese momento? Para eso vamos a leer desde el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Atendamos a esta parte, hermanos. Mire, imposible es que no vengan tropiezos. No está diciendo a ustedes no les va a pasar nada. Está diciendo es imposible que no vengan tropiezos. Van a venir dificultades. Dice, más hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdona. En esta situación, de esto que el Señor le está hablando a estos discípulos, dice en el versículo 5, dijeron los apóstoles, fíjense, no la multitud, no los seguidores, dijeron los apóstoles. Aquel grupo selecto del Señor, aquel que se había tomado una noche para elegirlos, una noche me refiero en el sentido de que Él no improvisó ni nada, ¿no? Pero una noche de oración completa para poder elegirlos. Ya de su presencia Él sabía a quiénes iba a apartar, y los amó y los apartó y los instruyó durante mucho tiempo. A estos discípulos que son después los apóstoles que Él apartó, ellos dicen, aumentanos la fe. Pero entendamos el por qué ellos dicen, aumentanos la fe. Hay situaciones en las cuales a nosotros nos cuesta mantener nuestra fe. Y estos discípulos, fíjense el contexto de esto, comienza desde que leímos al principio. Dice, imposible que no vengan tropiezos. Ahora dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y ahí empieza una situación complicada, hermano. Porque estamos hablando de nuestro hermano. Estamos hablando de aquel que está al lado mío, que me tiene que amar, que tiene que velar por mi vida, por mi seguridad, por mi tranquilidad, y que dice que él viene y peca contra mí. Entonces, ese mi hermano, al quien yo amo y quien supuestamente me debe amar, vuelve a pecar otra vez contra mí. Y pasa una vez, pasa 2 veces, y pasa 3, 4. ¿Y cuántas veces hemos de tener que soportarle? Dice el Señor, y si 7 veces al día viene y pecare contra ti, ahora si 7 veces al día viene y se arrepiente, y volviera a ti diciendo, me arrepiento, el Señor le dice, perdónale. Inmediatamente los apóstoles tienen que decir, Señor, aumentanos la fe. Porque nos cuesta mucho perdonar a nuestro hermano, a quien amamos y quien supuestamente nos ama. Nos cuesta mucho perdonarlo y necesitamos una fe para poder lograrlo. Aumentanos la fe, Señor. Y el Señor tiene que continuar diciéndole. Porque es difícil, hermano. Si tu hermano una vez, 2 veces peca contra ti, ahora 7 veces, hace falta fe para perdonar. Ahora, continúa la lectura y el Señor les dice en el versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pareciera que las cosas no vayan en contexto, ¿no? Pero el Señor le está diciendo acá, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y el tamaño de la mostaza es muy pequeñita, del grano de mostaza, la semilla de mostaza es muy pequeñita,
Por ahí mis hermanos seguramente van a entender lo que le voy a decir. Esa grano de mostaza dice que una vez que se planta, se transforma en una de las más grandes hortalizas. Se transforma casi en el tamaño de un árbol. Pero es un grano de mostaza. Es algo pequeñito y el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y ahí entra lo que continúa de la enseñanza del Señor a sus discípulos. Dice, podrías decir a este sicómoro, y el sicómoro, así, también es un árbol muy grande. Tiene un tamaño, dice que muy grande, y para ser un árbol tan grande, ¿qué se necesita para poder sostenerse? Que tenga raíces profundas. ¿No es cierto? El sicómoro que es grande, para sostenerse tiene que tener raíces profundas. Y el Señor le está diciendo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este sicómoro que se desarraigue, y le está diciendo que es algo muy difícil lo que puede pasar, algo que a veces a la mente no se entiende y no se comprende, pero con la fe como un grano de mostaza se puede lograr. Y le echaría, dice, en el fondo del mar, y este árbol lo obedecería. Ahora, fíjense, ¿en qué relación tiene esto? Si tu hermano pecare contra ti, ¿no se forma una pequeña raíz en tu corazón de amargura? A veces no se produce algo de tristeza en tu corazón y es necesario realmente perdonar. Pero perdonar desde el corazón, no de la boca para afuera. Y seguramente, hermano, yo no conozco la situación, pero yo lo estoy hablando desde el punto en el cual lo he tenido que aprender, hermano. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa raíz que se te ha formado en tu corazón, en la cual vos me estás diciendo, me es imposible, me es difícil perdonar a mi hermano, por eso te pido, Señor, aumentanos la fe, y le dirías que se desarraigue, que se eche en el fondo del mar y el sicómoro, y esa raíz que se ha formado en tu corazón, te obedecería. Y está hablando de una raíz profunda, algo que se ha formado allí. Y ojalá no pasar en nuestras vidas eso, hermanos. Porque son cosas que nos impiden servirle al Señor. Son cosas que no nos ayudan para poder continuar adelante y tener una vida de obediencia y de servicio para el Señor como corresponde. Ahora, nosotros decimos, sí, pero yo perdono, no tengo problema. Sí, yo seguramente, hermano, anda tranquilo, yo te perdono. Pero a veces saben que nuestro corazón no quiere obedecer. Nosotros de la boca para afuera a lo mejor lo decimos, pero nuestro corazón no quiere obedecer. No quiere hacer caso. Mi mente, mi corazón dice sí, sí. Perdón, mi boca dice sí, pero mi corazón dice no. Mi mente dice no, no quiero. No quiero perdonarlo. Por más que a lo mejor no lo decimos. Pero allí se está formando algo que está feo, que está mal. Muy allí en lo profundo. Ahora, ¿saben qué? A la vista de nuestros hermanos podemos ocultarlo, pero a la vista de Dios no. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:10, un versículo muy conocido. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y así es a veces nuestro corazón. Y por eso es que el Señor le tiene que decir a estos hombres, le diría, si tuvieras como un grano de mostaza tu fe, estas cosas podrían pasar en tu vida. Ahora dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras.
Entonces, ahí entendemos que delante de la presencia del Señor no hay nada que pueda estar oculto. Nada. En Romanos capítulo 8, versículo 27, Romanos 8, 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros sabe cuáles son las intenciones que tenemos. Y sabe en dónde tenemos nuestra debilidad y sabe que a veces no sabemos pedir como conviene. Y Él mismo va trabajando en nuestro corazón. Y el Señor mismo utiliza todo esto para poder fortalecer el corazón de aquellos que buscan a Dios. Pero acá en estos versículos, en el capítulo anterior, en esta misma carta, Pablo tiene que decir, dice en el versículo 15 de Romanos 7, dice: porque lo que hago no lo entiendo. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice de manera, versículo 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 20 dice: si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entiendo que tengo que hacer esto, pero no lo puedo hacer. Porque mi naturaleza me lleva a fallar, a no querer hacerlo. Mi naturaleza hace que yo me equivoque. Hablaba con los hermanos la vez pasada y recordamos cuando uno hace el discipulado, no sé si ustedes por ahí a lo mejor tienen el mismo gráfico, pero hay un carro donde de un lado lo tira un caballo blanco y de otro lado lo tira un caballo de color negro. Entonces uno le pregunta a la persona: ¿qué caballo va a mover el carro? La respuesta es: al que alimentemos más. Si nuestra naturaleza, nosotros nos acostumbramos a alimentarla con cosas que están en este mundo, que no convienen y que no están con Dios, seguramente hemos de fallar. Pero si nosotros a esa naturaleza no la alimentamos, y si alimentamos el espíritu, leemos, oramos, nos congregamos, seguramente el que ha de vencer es la parte del espíritu. Porque a quién alimentamos más es hacia dónde va a ir nuestro carro. Entonces, ¿con qué? ¿De dónde salen las intenciones? ¿De dónde salen las peleas? ¿De dónde salen, dice, las malas intenciones y las concupiscencias? Del corazón del hombre. Y allí es donde el Señor le tiene que decir a estos hombres, cuando le dice: aumentanos la fe, les tiene que decir que tiene que tener la fe como un grano de mostaza. Ahora, ¿con qué podemos, cuál sería la solución para eso en nuestras vidas? Y miren, seguramente a más de uno se lo dirá de memoria, ¿no? En Hebreos 4:12 dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ahora, si nosotros tenemos dudas, hermanos, no nos queda
Mire, acá hay algo de admirar de estos hombres. Había gente rodeándolos. Estaba el Señor que estaba allí en ese momento enseñándoles, instruyéndolos. Ellos habían caminado con el Señor. Habían tenido muchas experiencias. Llevaban tiempo con el Señor. Pero en ese momento no dudaron en clamar al Señor, así como el que vimos recién, y tuvieron que decirle al Señor, aumentanos la fe. Aún a pesar de los prejuicios de todos los que lo rodeaban, aún a pesar de que el Señor a lo mejor mismo se pudiera enojar, porque ya llevaba mucho tiempo con él. Aún a pesar de la multitud que tal vez estaba escuchando, que diga, estos son los que acompañaban al Señor. Aún a pesar de todo eso, ellos clamaron y dijeron, aumentanos la fe. Entonces, a nosotros, hermanos, no nos queda excusa, no nos queda nada en lo cual nos detenga para obedecer, aun cuando nuestro corazón no quiere o no tiene ganas. Podemos clamar al Señor y decirle, aumentanos la fe. Pedro era uno de aquellos discípulos que caminó con el Señor. ¿Cuántas veces se apresuró a hacer algo? Se sacó la ropa, se largó inmediatamente al agua para alcanzar al Señor. Fue corriendo al sepulcro primero, dice, si bien iba primero Juan, él se metió directamente al sepulcro. Al Señor le dice, si es posible, si es necesario, voy a la muerte contigo. Y el Señor en un momento le tiene que decir, Pedro, me negarás 3 veces. Porque el Señor conoce el corazón de nosotros. Y conoce que fallamos y que nos equivocamos. Y ahí llegamos al tercer punto, que es una fe preciosa, una fe probada. Primera de Pedro 1:7 dice, versículo 6 dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, fíjense, acá Pedro hace la comparación con un metal precioso a nuestra fe. Y si alguno ha tenido la posibilidad de, de, de comprender o ver cosas que se hacen con el oro, pueden ver que el oro es un metal muy preciado, muy valioso, muy codiciado inclusive. Que las personas hasta inclusive se visten, se adornan con ese oro para decir, hay lujo en la presencia, en la vista de esa persona. Se adornan lugares, se adornan templos, se adornan hogares, y aquellas personas que tienen mucho dinero pueden llevar inclusive cosas de oro en su atuendo, que hacen que se realce la imagen de esta persona, ¿no? Y Pedro lo que hace acá es compararlo justamente nuestra fe con el oro. Ahora, el oro, fíjense qué es lo que pasa. Es un metal precioso que cuando se trae viene con mucha escoria. Muchas cosas que no sirven, mucha basura que se tiene que calentar a mucha temperatura para poder sacar todo aquello que no sirve y dejar lo que sí sirve, que es el oro. Y Pedro compara nuestra fe con ese oro. Y así dice como el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, dice nuestra fe tiene que ser probada también de esa manera. Debe ser pasada por ese horno de fuego, debe ser pasada por ese proceso de purificación para poder ser útil, para que aquellos que quisiéramos
adornar nuestra vida, no para que la gente diga, che, mirá qué buena la fe que tiene este hombre, sino todo lo contrario, para que aún en nuestro silencio, nuestra fe se muestre. Y así como aquellas personas adornan el oro en su vida, en su atuendo, en su ropa, en sus lugares, en sus casas, nosotros podemos hacer lo mismo con nuestra fe en nuestras vidas. Y por eso el Señor pone en su palabra, a través del escritor acá, que dice que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, dice, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza. Y miren, yo les comentaba a los hermanos la vez pasada que yo tengo mi anillo de casamiento, todavía, no, gracias al Señor, intacto, pero ya está finito. Ya han pasado 20 y pico de años y el anillo ya se ha puesto más finito. Y pareciera que el oro fuera algo eterno, algo que dura mucho tiempo, pero no, es perecedero, o sea, va perdiendo valor. Pero dice que nuestra fe no es así, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. El oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, así nuestra fe, aunque no sea perecedera, aunque se mantenga con los años y el tiempo y vaya poniéndose más preciosa, también se tiene que probar. ¿Para qué? Para que cuando nosotros caminemos en la vida de nuestro peregrinar cristiano en este mundo, pueda ser hallada en alabanza, pueda ser hallada en gloria, pueda ser hallada en honra, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste y venga a buscarnos. A que nosotros estamos conduciendo como Él pide que hagamos. Entonces nuestro adorno y nuestro atuendo va a ser esa fe que nos viste. Ahora, tal vez hayan dudas, tal vez hayan influencias en nuestras vidas que no nos dejan mantenernos firmes. Y este mundo se encarga de forma, pero minuciosa, de crear cosas, de motivar cosas que hacen que el cristiano empiece a perder su vista de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestra fe deje de ser hallada en alabanza. Que nuestra fe ya no tenga la honra que tiene que tener. Porque fuimos metiéndole justamente esa escoria que da este mundo. Entonces el Señor no puede utilizarnos. Ahora, ¿cómo está nuestra rutina? ¿Cuándo leo? ¿Cuándo oro? Cuando comparto con las personas, ¿cómo lo hago? Y en Romanos capítulo 12, y en el versículo 2, es uno de los versículos que me gusta mucho, porque allí en ese está hablando de algo que tiene que suceder en nuestra vida. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Y el conformarse es tomar la forma de este siglo, de este mundo. Tomar la forma, el molde que tiene este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo. Y acá entra en juego una palabra maravillosa, que es la palabra metamorfosis, si no dice transformaos. Y esta palabra transformaos es la misma que se utiliza cuando un gusano se transforma en mariposa. Esa palabra metamorfosis es la que se utiliza acá. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es necesario que nosotros renovemos nuestro entendimiento y comprendamos qué es lo que está haciendo el diablo, el enemigo de nuestras almas, qué está haciendo para alejarnos de nuestro Señor Jesús. Y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, y de esa manera vamos a poder comprobar, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una voluntad de Dios para nuestras vidas,
que es agradable y por sobre todas las cosas, perfecta, que no tiene errores. Y para terminar, hermanos, los invito a que busquemos en Mateo, capítulo 18. Perdón, capítulo 8. Mateo capítulo 8. Versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, fíjense, habla un centurión, no está hablando de un seguidor, no está hablando de un judío, no está hablando de un discípulo, sino está hablando de un centurión, un soldado romano. Dice, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjense, un centurión le está diciendo esto al Señor. Y ni siquiera por él, se lo está pidiendo por un criado. Porque también dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ojalá el Señor nos halle a nosotros así cuando Él venga. En nuestro caminar diario, que el Señor nos halle de esa manera, fortalecidos en la fe, hermanos, donde podamos dar un testimonio maravilloso en nuestras vidas y que esa fe preciosa sea hallada en alabanza, gloria y honra y que sean adornos para nuestras vidas. Nada más, hermanos, y que el Señor les bendiga.